Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 3 del curso de Estadística Multivariada 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre la solución del análisis de factores usando el método de máxima verosimilitud. Bien, mencionamos brevemente el escenario. El investigador tiene un conjunto de P variables observables, x1, x2, etcétera, xp. Estas variables se miden en todos y cada uno de los individuos que forman la muestra. Aquí los individuos puede ser una persona, puede ser una cosa. Y el objetivo de la metodología de análisis de factores es encontrar un conjunto de m variables no observables, que llamamos aquí factores. Entonces, cuando decimos factores, nos referimos a variables aleatorias no observables. El objetivo pues es encontrar un conjunto de m factores donde el número m es mucho menor que el número p. Y con la intención de que estos factores, estas variables, generen o definan grupos de variables observables donde estos grupos pueden dar al investigador pues mayor claridad sobre este tipo de variables observables. Bien, estas variables observables X, insistimos nuevamente, se miden en cada uno de los individuos de la muestra. Se supone que tenemos una muestra de n individuos y a cada uno de estos se le miden los valores de las X, variables observables. Este es el modelo matemático que ya comentamos antes. Cada una de las variables observables está en función de las variables no observables de los factores, ¿sí? Los coeficientes de los factores, las L's que aparecen aquí, se les llama cargas, son las cargas de los factores. Y en la práctica, los valores de las cargas, los valores de las L's, son los que son importantes para el investigador. Entonces, en la práctica, la atención del investigador se centra en los valores de las cargas de las L's. ¿Sí? En la práctica, los valores de las F's, de los factores, pues no tienen relevancia. En la práctica, el investigador generalmente no le pone atención o ignora los valores de las F's. Repito, en la práctica, la atención del investigador se centra en los valores de las L's, de las cargas, que son los que nos ayudan a definir los grupos de variables aleatorias observables, ¿sí? que corresponden a cada uno de los factores. Las L son los que nos ayudan a definir esos grupos de variables observables correspondientes a cada factor. Y aquí tenemos otro conjunto de variables aleatorias que son los errores aleatorios, los épsilons. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo se aplica, cómo funciona el método de máxima verosimilitud para estimar estos parámetros, las cargas, las L, los valores de las L's. Bien, estos son los supuestos en el método de máxima verosimilitud. Aquí se considera que el vector aleatorio X, formado por los valores de las X, las variables observables, se considera o se supone que el vector aleatorio X sigue una distribución normal multivariada de dimensión P, que es precisamente el conjunto de variables observables, con un vector de medias poblacionales μ y con una matriz de covarianzas poblacionales sigma mayúscula, donde además se supone que la matriz de covarianzas poblacionales, la matriz sigma, es igual a esta suma de matrices. Esto que tenemos aquí, la L mayúscula, como ya se comentó antes, la L mayúscula es la matriz de cargas. La matriz de cargas. Entonces, la matriz L mayúscula se multiplica por la transpuesta de la matriz L mayúscula, la misma. Y a esto se le suma la matriz psi mayúscula. También ya se comentó antes. La matriz psi mayúscula es una matriz diagonal, donde en la diagonal principal, la que baja de izquierda a derecha, tenemos las varianzas de los épsilons, las varianzas de los errores aleatorios. Bien, se espera una buena solución
en una buena solución, se espera que esta matriz sea casi exactamente igual a esta. De manera que los elementos de la diagonal en esta matriz, la psi mayúscula, sean valores pequeños, que es la varianza de los errores. Y fuera de la diagonal principal, todos los elementos sean iguales a 0. Entonces, esa es una manera de comparar esta matriz con sigma, o dicho de otra forma, estimar la matriz psi mayúscula es una manera de evaluar que también la solución se ajusta o que también la solución modela la matriz de covarianzas. Bien, entonces, en el método de máxima verosimilitud, pues lo que se busca es estimar estos tres elementos, estos tres parámetros. La matriz el vector de medias poblacionales, la matriz L de cargas y la matriz psi mayúscula. Entonces, se busca en este método obtener estos valores de manera que maximicen el logaritmo de la función de verosimilitud. Es el logaritmo natural. Entonces, esta simbología que tenemos aquí se refiere al logaritmo de la verosimilitud, que en este caso es igual a esta expresión que tenemos aquí. Es igual a esta expresión. Entonces, se busca encontrar, en este método, encontrar los valores del vector mu, de la matriz L mayúscula y de la matriz psi mayúscula que maximicen esta función. Bien, es una tarea nada fácil, es muy complicado encontrar los valores de estos tres elementos que maximicen esta función. Es un problema muy complicado. Claro, los paquetes estadísticos ya tienen programado el algoritmo de búsqueda que encuentran estos valores, ¿sí? Y definitivamente, pues apenas con un paquete estadístico. Esto es imposible hacerlo a mano. Y en pocas palabras, en eso consiste este método. Vamos a ilustrar con el ejemplo número 2, que no es más que la continuación del ejemplo 1 que ya vimos en el video anterior. Y aquí el investigador mide estas variables a una muestra de niños y niñas entre 5 y 12 años de edad. Entonces mide la cintura en centímetros, la altura en metros, el peso en kilogramos, la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, nivel de colesterol y nivel de triglicéridos. Esto sería la variable X1, son las variables observables, X2, X3, X4, X5, X6, X7. De manera que en este caso P es igual a 7. Bien, esto es un conjunto, la muestra es un conjunto de 60 niños o niñas, niños y niñas. Aquí tenemos los primeros 20. Si usted lo quiere copiar, detenga el video para, si desea, replicar el análisis. Aquí tenemos la continuación de los datos. Son los niños del número 21 al niño número 40. Y aquí tenemos la última parte de los datos. Niño o niña número 41 al niño o niña número 60. Bien, aquí en el método de máxima verosimilitud se usa la matriz de correlaciones, que es la matriz que se recomienda manejar. Entonces, aquí tenemos ya la solución que presenta el paquete. Yo estoy usando el paquete de Minitab 18. Aquí tenemos las cargas de los factores sin rotar, y las comunalidades. Bien, entonces aquí tenemos el modelo matemático para que usted relacione estos números. Esta columna son las cargas del factor 1, corresponde a los valores de las Fs correspondientes al factor 1, a esta columna, a estas Fs. Y esta columna correspondientes al factor 2 corresponden a los valores de las Ls en esta segunda. Entonces, repito, esta columna de cargas del factor 1 corresponde a esta columna de Ls, cargas del factor 1, en el modelo matemático, y esta columna de cargas para el factor 2 corresponde a los valores de las Ls de las cargas correspondientes al factor 2, que son esta columna. Aquí, igual que en el video anterior, yo indiqué dos factores.
ya que se recomienda que por cada 3 variables observables se tome un factor. Por cada 3 variables observables, un factor. Aquí tenemos 7 variables observables. Entonces yo me quedé con 2 factores. Aquí tenemos la comunalidad, que es la estimación de la varianza de cada X. Esta es la estimación de la varianza de X1, la cintura, la estimación de la varianza de X2, la altura, la estimación de la varianza de X3, el peso, etc. Estas cantidades se obtienen sumando los cuadrados de las cargas. Este número al cuadrado más este número al cuadrado le da esta cantidad. Este número al cuadrado más este número al cuadrado le da esta cantidad, etc. Bien, lo que se desea es que estos valores, las comunalidades, sean valores cercanos a 1, lo más cercanamente posible a 1. Aquí se logra el valor de 1. Aquí está cerca, ¿sí? Aquí, bueno, pues está casi a la mitad, pero definitivamente estos valores son muy bajos. Sobre todo el último, más que nada, que es casi 0. Entonces, esto ya nos indica que el ajuste que nos da la solución con el método de máxima verosimilitud, pues no es tan bueno que digamos. No es bueno, ya que estas comunalidades son demasiado bajas. Incluso esta ya se puede considerar también una comunalidad muy baja. Bien, y además estos factores modelan el 62% de la varianza total. Como aquí son valores ya estandarizados, porque se toma la matriz de correlaciones, entonces la varianza de cada X, la varianza es igual a 1. Entonces la varianza total es 7. Entonces aquí sí se alcanza a estimar la varianza igual exactamente a 1. ¿Sí? Bien, entonces, pues el porcentaje que modelan de la varianza total, pues es bajo, 62%. Se recomienda por lo menos el 80%, ¿sí? Pero este queda muy abajo. Entonces, pues no es una buena solución. Modela un porcentaje pues bajo de la varianza total. Ahora, con las cargas es lo que nos ayuda, al investigador le ayuda a definir los grupos. Recuerde que el objetivo aquí es formar grupos de variables observables. De manera que ese grupo de variables observables correspondientes a cada factor le ayude al investigador a visualizar algún factor ahí que no esté considerando, algún factor latente, que es el que genera las variables o que explica las variables observables. Esos grupos, repito, de variables observables, pues se definen a través de las cargas. Bien, primer factor. ¿Cuáles son las cargas? En el primer factor, ¿cuáles son las cargas mayores, las más grandes? Bueno, pues creo que no es difícil darse cuenta que es este conjunto. Las que están por arriba de 0.5. ¿Sí? En valor absoluto. ¿Qué es el grupo de qué variables observables? Pues las primeras 5 variables observables en esta lista: cintura, altura, peso y la presión arterial. Entonces, este conjunto de 5 variables observables, ¿sí?, pues corresponden al factor 1. Y luego, si nos vamos con las cargas del factor 2, ¿cuáles son las variables observables? Pues que pertenecen al factor 2. Bueno, aquellas cargas mayores en valor absoluto, pues podrían ser estas, o estas son en valor absoluto. Pero son valores que están casi en el 0.5, no son valores así, que se puede considerar valores grandes, valores cercanos al 1, entonces están muy pegados al 0.5. Entonces, en ese sentido, pues estos valores son más definitivos. Sin embargo, las variables observables que quedan sin factor son las dos últimas, porque las primeras 5 ya pertenecen, dijimos, al factor 1. Entonces, las dos últimas son las que corresponderían al factor 2. Sin embargo, estas dos últimas variables observables, las cargas que tienen son tremendamente bajas. Tremendamente bajas. Entonces, esta metodología de máxima verosimilitud, pues no resultó exitosa en el sentido de que nos ayuden a definir claramente los grupos de variables observables correspondientes a cada factor.
En ese sentido, pues no es exitosa la solución, ya que este grupo pues queda sin factor. Ningún factor explica de manera clara, contundente, estas dos variables observables, ya que para ambos factores las cargas que tienen pues son muy bajas, muy bajas. Entonces aquí ya tenemos un problema. Este grupo de variables observables, pues no las podemos asignar a ninguno de los factores. Repito, ya que sus cargas en valor absoluto pues son muy pequeñas. Y además, el porcentaje de la varianza total, ya dijimos, es muy baja, el 62%. Estos factores modelan el 62% de la varianza total. Entonces, parece ser que la solución que vimos en el video anterior con el método de componentes principales es mucho mejor que esta solución que obtenemos con máxima verosimilitud. Y hay que mencionar otro detalle. Minitab genera este aviso, que significa que al aplicar aquí el método de máxima verosimilitud, en este caso, en estos datos, se tienen un Heawood case, un caso Heawood. Así se le llama en honor a este personaje, a este investigador Heawood, que es el que comenta sobre este asunto, sobre este problema. Y se quedó con ese nombre, con el nombre de la persona que detectó y trabajó sobre este asunto. El detalle es el siguiente, se refiere a la siguiente situación. Cuando se aplica aquí el método de máxima verosimilitud, pues resulta que algunas varianzas estimadas resulta que son negativas. Y como ya sabemos, una varianza no puede tener un valor negativo. Entonces, resulta que algunas varianzas, al hacer la estimación de las varianzas con máxima verosimilitud, resulta que a las varianzas de algunas variables observables resultan con valores negativos. Claro, el algoritmo que traen programados los paquetes estadísticos ya están preparados para ese caso y aplican medidas correctivas, porque pues, no pueden reportar una varianza con un valor negativo. Entonces aplican ya unos parches ahí para aplicar medidas correctivas y no generar varianzas negativas. Entonces, este anuncio ya nos debe poner en alerta de que es posible que la solución que reporte el método de máxima verosimilitud pues no sea buena, porque ya en el proceso de máxima verosimilitud ya se presentó el caso Heawood, es decir, el problema en donde algunas varianzas resultaron con valores negativos. Repito, el algoritmo aplica medidas correctivas para eso, pero ya nos están avisando que hay ese problema. Entonces hay que estar muy alerta porque es probable que la solución que se genere con este método de máxima verosimilitud pues no sea buena. Y ya lo estamos viendo aquí. Tiene un bajo porcentaje de la varianza total, ¿sí? Y además, las cargas no nos ayudan a definir claramente qué conjunto de variables observables corresponden a cada factor. Ahora bien, esta es la solución sin rotar. Quizá aplicando una rotación perpendicular a estas columnas de factores, se podría resolver este caso de que se aclaren de manera más definida los grupos de variables observables para cada factor. Entonces se aplica una rotación a los factores. Se recomienda que usen la rotación Varimax, que ya comentamos en el video anterior. Hay varias técnicas, varios métodos de rotación. Sin embargo, el método de rotación más aplicado, más común, es el Varimax, que como ya se comentó en el video anterior, trata de maximizar la varianza y es el que se recomienda aplicar. Y aquí tenemos ya la solución que reporta Minitab con máxima verosimilitud aplicando la técnica de rotación Varimax a las cargas, y esta es la solución que reporta. Y pues si nos vamos directamente a las dos últimas variables, que son las que quedaron sin factor en la solución sin rotar,
pues vemos que el problema persiste, ¿sí? Estas dos últimas variables observables no queda claro a qué factor corresponden, lo cual significa que este método, aplicando aquí en estos datos el método de máxima verosimilitud, pues ningún factor explica de manera convincente, ningún factor explica estas dos últimas variables observables. Aquí estamos, esta es la solución con el método de máxima verosimilitud. Aquí presenté la solución que vimos en el video anterior usando el método de componentes principales para hacer la comparación. Vea usted que aquí con este método de componentes principales se logra modelar una mayor porcentaje de la varianza total, 75% de la varianza total. Aquí tenemos un 62%, está muy bajo. Y además, con la solución de cargas ya después de la rotación, queda muy claro la asignación de variables observables para cada factor. Aquí tenemos la columna de cargas del factor 1, pues las mayores corresponden a este conjunto de variables observables, las primeras 5. Y si nos vamos a la columna de cargas para el factor 2, las mayores corresponden pues a las dos últimas variables observables, colesterol y triglicéridos, ¿sí? Cosa que aquí, esta es la solución de máxima verosimilitud, las dos últimas variables, pues no lo podemos asignar a ninguno de los factores porque las cargas son en valor absoluto son muy bajas. Están mucho más cercanas a 0 que cercanas a 1. Y bueno, pues con el resto hay dos opciones. Con el factor 1, las cargas mayores son estas dos, 96 y 73. ¿Sí? Y estas ya están muy por debajo, están alrededor de 0.5, un poquito arriba de 0.5. Sin embargo, las cargas del factor 2, si nos quedamos con el valor absoluto, estas tres están mucho más cercanas a 1 en valor absoluto. Entonces quizá el factor 2 los podemos asociar con estas primeras tres variables observables, de acuerdo a estas cargas que en valor absoluto están pues cercanas al 1. Entonces, pudiéramos pensar que estas tres variables están asociadas al factor 2 por estas cargas que en valor absoluto pues están mucho más cercanas a 1 que estas de aquí, que están mucho más cercanas al 0.5. Y el factor 1, pues estas dos cargas están mucho más cercanas a 1. Y entonces le corresponden a estas dos variables observables. Entonces, podríamos pensar o suponer que con la solución de máxima verosimilitud, este grupo de variables observables, pues corresponderían al factor 2. Y este grupo de dos variables observables al factor 1. O bien, la otra opción es que el usuario piense o infiera que todo este conjunto de cargas del factor 1, todo esto, incluyendo los 0.5, están asociadas a este grupo de 6 variables observables. Entonces, aquí ve usted que la asignación de variables observables a cada factor, pues no está claro. Está complicado, está difícil que una asignación de variables observables a cada factor, está difícil esa asignación, no está claro, no está evidente. Y definitivamente las últimas dos variables pues quedan sin asignación a ningún factor. Entonces, incluyendo con la rotación de factores, pues no se llega a una solución, clara, convincente, definida. Y además, vuelvo a insistir, el porcentaje de la varianza total que se modela es muy baja, 62%. Entonces, pues siento que en estos datos, siento yo, mi opinión muy personal es que el método de máxima verosimilitud pues no fue exitoso. Y aquí tenemos la comparación con la solución que obtuvimos usando componentes principales, que es una solución mucho más clara, mucho más definida. Entonces, en este caso, creo que es más exitoso el método de componentes principales.
que es lo que tenemos aquí, comparado con el método, con la solución obtenida con el método de máxima verosimilitud. Y en la práctica, las cargas de los factores es la que recibe la principal atención del usuario. En la práctica, el usuario realmente se enfoca en qué parte, pues en los factores, en las cargas de los factores, que es en donde realmente se enfoca el usuario, repito, porque esas cargas son las que nos ayudan a definir los grupos de variables observables correspondientes a cada factor. Aquí tenemos la matriz de residuales para este caso, de máxima verosimilitud. Ya hemos comentado, es esta diferencia, la matriz de correlaciones menos esta matriz, L mayúscula por la transpuesta de L mayúscula, que es la matriz de cargas. Y se espera que esta matriz, esta matriz es la estimación de la matriz psi mayúscula, que en teoría es una matriz diagonal, de tal forma que en la diagonal principal tenemos las varianzas de los errores aleatorios, de los épsilons, y fuera de la diagonal principal, pues deben ser ceros. ¿Verdad? Y aquí sí tenemos muchos valores prácticamente de ceros como este, 2.7 por 10 a la menos 15, pues es prácticamente cero. Sin embargo, hay valores como este que son muy grandes. ¿Sí? Entonces, tenemos este otro por acá, ¿sí? Este otro por acá, son valores muy lejos del cero. Además, en la diagonal principal tenemos la varianza de los errores, la estimación de la varianza de los errores aleatorios, que se espera que sean cantidades pequeñas, cercanas a cero, cosa que no se cumple con estas dos cantidades, que es casi igual a 1, que es la varianza de la variable observable, de la x, porque ya son valores estandarizados. Entonces, la varianza de las x pues, es 1, y esta varianza es casi el 1. Entonces, lo cual nos dice que el ajuste de esta solución pues no es tan bueno, no modela razonablemente bien la matriz de correlaciones. Y aquí presentamos por último los coeficientes de los scores, que en la práctica, ya lo comentamos en el video anterior, en la práctica estos coeficientes pues no son importantes para el usuario. Lo importante para el usuario son las cargas de los factores. Ya lo hemos comentado. Entonces, ¿cómo se interpretan estos números, estos coeficientes? Bueno, ya lo comentamos también en el video anterior. Nos da una idea de qué tanto influye o qué tanto pesa cada variable observable en el factor correspondiente. Qué tanto influye, qué tanta influencia hay de la variable observable en cada factor. Bien, entonces, pues aquí tenemos los coeficientes de los scores, de los factores, obtenidos con el método de máxima verosimilitud. Entonces, los factores son Fs, estas columnas, las Fs. ¿Sí? Y estas cantidades, repito, como ya se comentó en el video anterior, los coeficientes, nos dan una idea de qué tanto influye cada variable observable, qué tanto influye en el factor correspondiente, o qué tanto pesa en el factor correspondiente. Entonces, pues para el factor 1, aquí nos vamos guiando con el valor absoluto de los coeficientes, con el valor absoluto, y nos quedamos con los valores más grandes. Entonces aquí, para el factor 1, pues todos los coeficientes son ceros, casi todos. Entonces los que no son ceros son estos dos. Entonces esto nos sugiere que estas dos variables, el peso y la presión sistólica, son las que influyen o pesan más en el factor 1. Y lo mismo ocurre para el factor 2. Estas dos variables observables son las que pesan en el factor 2. ¿Sí? Y el resto de las variables, pues estos resultados me sugieren que el resto de las variables observables pues no tienen ninguna influencia en cada uno de los factores. Entonces, esto también es confuso. Aquí tenemos la comparación de los coeficientes de los scores que obtuvimos con el método de componentes principales, que ya se comentó antes, es muy consistente
con los pesos. Vea usted la columna de coeficiente de los scores en el factor 1. Los mayores en valor absoluto, pues son estos. Los que están cercanos al punto 2 son estos. Totalmente consistente con el conjunto de variables observables generadas o relacionadas con el factor 1. Y si vemos la columna de coeficiente de los scores para el factor 2, nos quedamos con los más grandes en valor absoluto y son estos dos. Totalmente consistente con las variables que ya vimos, las variables observables, relacionadas con el factor 2. Entonces vea usted que los coeficientes de los scores obtenidos con el método de componentes principales es muy razonable y muy consistente con las cargas correspondientes a cada factor. Mientras que estos son los coeficientes de los scores obtenidos con máxima verosimilitud, que pues no son nada consistentes, no son consistentes con las cargas que ya comentamos en el apoyo anterior. Entonces, pues en mi opinión muy personal, para estos datos, el método de máxima verosimilitud pues no es exitoso. Ahora bien, se recomienda que se exploren los dos métodos, componentes principales y máxima verosimilitud. Si los dos métodos coinciden en sus resultados, esto nos da mucha confiabilidad, mucha confianza en esos factores que hemos obtenido. ¿Sí? Nos da mucha confianza en esos factores. O sea, podemos interpretar eso cuando coinciden los resultados de los dos métodos, podemos inferir que la evidencia estadística es muy contundente a favor de ese resultado. ¿Sí? Cuando son muy diferentes, como en este caso, cuando son muy diferentes, incluso aquí en máxima verosimilitud, ya lo dijimos, se presentó un caso Heawood. Entonces, cuando son muy diferentes, entonces se puede interpretar esto como que la evidencia estadística no es muy contundente a favor de esos grupos de variables observables. Entonces estos resultados que son muy diferentes con los dos métodos nos puede hacer inferir que la evidencia estadística no es muy contundente para esos grupos de factores, para esos grupos de variables, para factor 1 y factor 2. Entonces, pues quizá el investigador lo que pudiera hacer en este caso es pues tomar muestras más grandes, y quizá con eso los dos métodos pudieran coincidir en los resultados. Pero bueno, si nos limitamos únicamente a esta información que tenemos de 60 datos, pues definitivamente el método de componentes principales pues fue el exitoso. Definitivamente aquí el método de máxima verosimilitud, en mi opinión, pues no resultó exitoso para este conjunto de datos. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.